En este día vamos a conocer o abordar un poco más sobre las consecuencias que se generaron a partir de la Primera Guerra Mundial en territorios europeos y en Estados Unidos. Teniendo en cuenta el rol o el papel que desempeñaron tanto Estados Unidos como algunas naciones europeas dentro del proceso de la Primera Guerra Mundial, no es difícil comprender que las realidades para cada uno de estos territorios o naciones fue totalmente diferente. Tras la Primera Guerra Mundial, la hegemonía europea quedó debilitada por la destrucción causada por el conflicto. Mientras tanto, Estados Unidos, con su industria intacta, la mitad de las reservas mundiales de oro y su condición de principal acreedor de casi todos los países europeos, se perfiló como la mayor potencia mundial. Desde 1920, los países europeos buscaron reconstruir sus industrias y para ellos adoptaron políticas proteccionistas que le permitieron reducir sus importaciones de productos norteamericanos. Esto causó la reducción del comercio mundial y por ello se presentó la sobreproducción en Estados Unidos. Esto tuvo efectos como la disminución de los precios de los productos y varias monedas europeas antes estables como el franco, la libra esterlina y el marco alemán perdieron su valor. Además, la imposibilidad de pagar deudas generó que aumentaran las tensiones entre algunas naciones europeas. Si en este momento recordamos cómo quedó Alemania con referente a las medidas ejecutadas en el Tratado de Versalles, no es difícil identificar que iba a ser la nación con mayores dificultades a lo largo precisamente de este periodo de posguerra. Alemania, aparte de tener que realizar precisamente las reparaciones de las guerras, tenía que tratar de mantener y levantar precisamente la economía de sus territorios. Sin embargo, la crisis fue especialmente fuerte en Alemania, pues tenía precisamente que hacer frente a la hostilidad que estaba viviendo. Ante la imposibilidad de Alemania de pagar las reparaciones de guerra, Francia y Bélgica decidieron invadir con sus ejércitos la región alemana del Ruhr entre 1923 y 1924 como preventa de pago. De hecho, esta región era una de las zonas más industrializadas del territorio alemán. Por ende, consideraban que hacerlo era garantizar de una u otra forma la recuperación de ese pago que Alemania debía realizar oportunamente. Entre 1924 y 1928 la producción mundial parecía volver a la normalidad, por lo que aumentaron los movimientos bancarios. Sin embargo, Europa no se había recuperado totalmente. Alemania sufría la hiperinflación del marco y la confianza en el sistema del mercado capitalista menguaba. Entonces, los Estados Unidos y sus aliados, con el fin de estabilizar el comercio mundial, crearon en 1924 el Plan Days, según el cual Estados Unidos concedió créditos a Alemania con el fin de reactivar su economía para que pudiera pagar las reparaciones de guerra. Los alemanes se comprometieron a usar los ingresos de los impuestos al consumo, de las aduanas y del sistema ferroviario para pagar las reparaciones. El dinero de las indemnizaciones sería usado por los aliados para pagar las deudas que adquirieron con Estados Unidos durante la misma. Francia y Bélgica terminarían con su ocupación en el Ruhr. La aplicación de este plan ayudó a que en el periodo de 1924 a 1928 la producción y el comercio mundial restablecieran, logrando que las principales economías mundiales volvieran a crecer. En todo lo abordado anteriormente, identificamos precisamente cómo se vivió el impacto en Europa. Es momento de conocer cómo Estados Unidos vivía precisamente la influencia o consecuencia de todo aquello que había implementado o ganado por su participación dentro del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Y vamos a iniciar con el mundo en los años 20. A este periodo también se le conoció como los felices años 20, periodo de euforia consumista. El consumismo fue conocido como el movimiento o la identidad de la época, en el que era fácil la adquisición de automóviles, teléfonos, electrodomésticos y todo ello era influenciado o impulsado prácticamente por la gran publicidad que se vivía en la época y por la facilidad de crédito fácil y las ventas a plazo. Esta fue una época muy visual y auditiva, a través de la cual por el cine, el fonógrafo y la radio se pudieron difundir nuevos estilos de modas musicales, en este caso como el jazz.
Los espectáculos de masas fueron muy populares porque precisamente eran los espacios en donde se podían encontrar gran parte de la sociedad americana. Estos espacios eran los que giraban en torno al cine, a los deportes, al cabaret, al teatro. Es muy importante también reconocer el papel de la mujer en esta época, debido a la marcha de muchos hombres a hacer frente a la Primera Guerra Mundial. Muchas mujeres tuvieron que asumir posiciones de liderazgo y de autonomía dentro de sus hogares, lo que le llevó precisamente a que se movilizaran o fueran precisamente a ejercer actividades económicas, laborando y recibiendo ingresos por los mismos. También hay de reconocer que en este periodo la innovación no solamente fue por las posibilidades adquisitivas, sino también por la autonomía y liderazgo que asumieron las mujeres con referente a su rol en sociedad y a que también ya podían votar en cualquiera de los estados americanos. Los felices años 20 o los locos años 20 fueron una época de prosperidad para el ciudadano americano. En esta época, precisamente el consumismo llevó al abuso del crédito y la especulación bursátil, lo que desencadenaba precisamente un endeudamiento tanto de los productores como los consumidores por la facilidad de adquirir cualquier medio u objeto en este tiempo. A finales de los años 20, la economía estadounidense presentaba altos niveles de especulación financiera que no tenían respaldo en la economía real o productiva. Por esto, cuando se presentaron fuertes bajas en la bolsa de valores en Nueva York, el pánico se apoderó de los pequeños inversionistas, quienes empezaron a vender sus acciones. Esto hizo que ocurriera el crack del 29, en que millones de acciones perdieron su valor los días 24, 28 y 29 de octubre de 1929. La caída de la bolsa inició una crisis en cadena que llevó a una depresión económica en los Estados Unidos. Al perder toda su inversión, muchas personas y empresas no pudieron pagar sus créditos, lo que provocó quiebras bancarias. En la industria, muchas empresas se vieron obligadas a reducir su producción o cerrar, porque el nivel del consumo se había reducido drásticamente, lo cual aumentó el desempleo, generó que los precios de los diferentes productos o actividades se fueran al piso y con ello la ruina también del campesinado. Además, la crisis económica que afectó a este país norteamericano se extendió en poco tiempo a Europa. Esto sucedió porque los estadounidenses redujeron drásticamente sus importaciones y con ello la producción agrícola e industrial europea se redujo, lo que generó el incremento del desempleo. Adicionalmente, los Estados Unidos paralizaron las inversiones en el exterior y repatriaron los capitales que tenían en Europa, porque era la base de su recuperación. Esto causó el hundimiento de los sistemas bancarios económicos de Alemania y Austria, mientras que Gran Bretaña abandonó en 1931 el patrón oro para poder devaluar su moneda. En todos los países se implementaron políticas para salir de la crisis. En Estados Unidos, durante su presidencia, Franklin Roosevelt puso en marcha un programa llamado el Nuevo Acuerdo, que imponía una mayor intervención del Estado en la economía. De esta manera, el Estado promovió obras públicas para dar actividad a las empresas y aumentar los aranceles que buscaban fomentar el consumo de sus productos. También garantizaba precisamente la solvencia del sistema financiero y la seguridad precisamente de sus inversionistas al utilizarlo. Por otro lado, generaba la promoción de empleos que permitieran a los ciudadanos recibir un salario y que a partir de ese salario confiable y seguro pudieran asumir posturas consumistas que dieran un círculo normal a la economía de esta nación. En 1933, en la Conferencia Económica de Londres, se buscó que los países cooperaran entre sí para salir de la crisis, pero este evento fracasó porque los países europeos propusieron condonar las deudas intergubernamentales para superar la depresión. Estados Unidos, obvio, no aceptó porque recuperar el dinero que había prestado en algún momento para que estas naciones se recuperaran de la guerra era indispensable en el resurgimiento y crecimiento tan necesario en este momento para su nación, lo cual generó que Estados Unidos rechazara la idea y no participara de estas negociaciones.